Buenos días a todos los que nos acompañan. Bienvenidos a este pequeño webinar que organiza el Grupo 8 de Artículos Personales con la idea de proporcionar capacitación sobre el proceso de consultas públicas de la Organización Mundial del Comercio. Hoy tenemos el agrado de contar como expositores a funcionarios de la Dirección Nacional de Industrias y Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio e Industrias. La Organización Mundial del Comercio se ocupa de las normas que rigen el comercio entre países y su objetivo es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores e importadores a llevar adelante sus actividades. En este sentido, aquellas consultas públicas generadas por esta organización brindan un mecanismo de participación ciudadana con la finalidad de que los interesados, especialmente del sector privado, conozcan y participen en procesos de evaluación de normas. Por esta razón, es de suma importancia para nosotros que nuestros agremiados conozcan a profundidad el proceso que conllevan estas consultas públicas de la OMC para cumplir con todos los requisitos adecuadamente y para poder aprovechar los recursos que como sector privado tenemos a nuestro haber. En el día de hoy nos acompañan la licenciada Linda Castillo Rodríguez, jefa encargada de negociaciones comerciales internacionales, y el licenciado Joseph Gallardo, de la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, ambos del Ministerio de Comercio e Industria. Esperamos pues que el presente webinar sea de beneficio para todos ustedes. Yo creo que hay gran número de normas actualmente en revisión y definitivamente hacer un refresh de este proceso nos favorece a todos para poder ejercer las alternativas que como sector privado y ciudadanos conscientes podemos ejercer para participar de manera activa en estas revisiones de normas, ¿no? Pueden hacer sus consultas en la sección de preguntas y respuestas del Zoom. Ellas serán atendidas al finalizar la presentación. Y sin más, le doy la palabra a nuestros panelistas. Buenos días. Sí, buenos días. Bueno, en este caso voy a empezar yo acá hablando estamos desde el Ministerio de Comercio. Voy a comenzar presentando, deme un momentito, hacerla. Ok, bien. Vamos a hablar un poquito acerca primero para conocer en todo el proceso del el proceso normativo y qué es lo que nosotros tenemos hasta el momento en Panamá. ¿Cómo se encuentra el plano de la normalización en base a los trabajos de reglamentos técnicos, normativas o guías en su momento? También tenemos, adicional a esto, un proceso de adhesión oficialmente a la región centroamericana. Panamá ya forma parte de esta integración y por ende llevamos un proceso de homologar ciertos documentos normativos que son justamente para el beneficio del comercio nacional y obviamente para el proceso que se dé a futuro del avance en base a la tecnología de la parte comercial de nuestro país. Bien, pertenezco a la Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de Comercio. Justamente somos los encargados de realizar todo este tema del proceso de normalización, ver cómo es el procedimiento. Yo les voy a explicar primero, pues, cómo surge todo esto, ¿no? La Dirección General está dentro de este ministerio y estamos facultados bajo la Ley 23 del 15 de julio de 1997. Justamente en el título 2 subraya elementos muy importantes como lo son la normalización técnica, la reglamentación, y ahora nosotros pues incluimos el tema de la reglamentación técnica centroamericana. Así también dentro de nuestra dirección realizamos los procesos de certificación de productos. Tenemos una sección que se encarga de esto y establecemos esas disposiciones en el marco de la normalización, incluyendo elementos como la evaluación de la conformidad, que en resumidas cuentas, evaluación de la conformidad no es más que eh, darle la tarea a los entes competentes o autoridades competentes del país para que puedan fiscalizar, revisar obviamente y en su momento, si se da la situación, poder realizar sanciones para una mejora continua, obviamente. Pero la evaluación de la conformidad vamos a ahondarlo un poquito más adelante. Bien,
La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial, bajo todo este tema de la Ley 23, también está facultada para adherirse a organismos internacionales en el plano de la normalización, como lo es el caso de la International Standard Organization o ISO, como conocemos. La IEC, también formamos parte de otros organismos a nivel regional, como lo es el CIECA y el COPAN, que es también a nivel internacional nos adherimos al Códex Alimentarios. El país, en este caso Panamá, a través del Ministerio de Comercio, somos el punto de enlace o punto de contacto con esta comisión internacional que se dedica únicamente a trabajar normativas también, por ejemplo, en el caso de los alimentos y pues en la que yo también trabajo, ¿no? Siendo regente en la parte de alimentos para el Ministerio de Comercio e Industrias. Vemos también acá que la dirección como tal cuenta con un departamento de normalización, que era lo que les mencionaba, encargado justamente de elaborar, revisar y adoptar esas normas y los reglamentos técnicos. Nosotros nos encargamos de revisar qué hay en el plano internacional, qué necesidades surgen en el plano nacional y poder ir desarrollando proyectos que mejoren el cumplimiento de esto. Sabemos que existen los reglamentos, las normas y las guías. Hay tres diferencias importantes aquí. En el caso de los reglamentos técnicos, estos van a tener un carácter obligatorio, un carácter de obligatorio cumplimiento. Obviamente salen por resolución ministerial firmadas por el señor ministro de Comercio e Industria para cumplimiento de todo el territorio nacional. Las normativas y las guías técnicas difieren de los reglamentos técnicos y es justamente porque estas son de carácter voluntarias y son muchas veces las instituciones gubernamentales quienes acogen estas normativas y las llevan hacia el plano de la obligatoriedad. Pero, ¿cuál es la diferencia también? Porque nos preguntan, pero ¿qué diferencia notoria hay entre un reglamento y una norma que realmente tienen componentes muy importantes para el cumplimiento para la mejora de la calidad de un producto? Y es justamente porque un reglamento acompaña poder salvaguardar la salud de los consumidores, justamente. Sin embargo, una norma va a tener elementos similares, pero va enfocada a la calidad, a mejorar estándares. Ya si nos vamos a un plano mucho más crítico, entonces el documento debe ser trabajado en el plano de una reglamentación, o sea, de un cumplimiento obligatorio. Entonces, el departamento de certificación es el encargado de validar, verificar todos los procesos de conformidad de un producto estimados, por ejemplo, dentro de nuestros tratados de libre comercio, los procesos de globalización y las crecientes exigencias de nuestros consumidores. Justamente, ¿qué pasa aquí? Nosotros contamos con laboratorios a nivel nacional, como lo es en este caso la Universidad Tecnológica de Panamá, uno de ellos, en las cuales ellos realizan pruebas de validación que cumplan con los requisitos que estos reglamentos técnicos a nivel nacional exigen y en ausencia de un reglamento técnico nacional, ellos irían a un plano internacional. Esto justamente desde el Departamento de Certificación. Aquí les he traído un flujograma sencillo de qué es lo que ocurre dentro del proceso normativo que justamente parte de la solicitud del interesado que ha detectado que existe la necesidad de conformar un documento que el país pueda tener a disposición para cumplir un estándar, para que todos vayamos en la misma línea. Entonces, esa solicitud es evaluada por la Dirección General de Normas. Luego de esto, estimadas todas las necesidades y aprobado esa solicitud, va a pasar a un comité técnico conformado por esas partes interesadas. Entre esas vamos a tener al sector gobierno, al sector privado y justamente a las organizaciones de interés público, que también van a estar conformando el comité técnico. Pero este comité no solamente está conformado por estas entidades, sino por nuestros especialistas en la materia. Si estamos hablando de un rubro específico, por ejemplo, hablamos del tomate, vamos a contar con especialistas
que saben de la materia de este rubro, en el caso del tomate, de la parte agro, de la parte comercial, de la parte microbiológica del producto, de nuestros científicos que van a aportar justamente al desarrollo de un documento normativo que va a tener un carácter importante a nivel nacional. Luego de eso, obviamente, se hacen todas las investigaciones necesarias para que puedan ser volcadas en las reuniones. No existe un número cuadrado de reuniones. No podemos decir vamos a tener 5 reuniones, vamos a tener 2, vamos a tener una. No existe un número de reuniones específicas para terminar la revisión de un documento, pero sí existe obviamente el inicio de todo el procedimiento, donde el comité técnico evalúa paso a paso, párrafo a párrafo, para garantizar de que existan todos los intereses de las partes dentro del documento y que obviamente más adelante vamos a tocar para que no afecten también al comercio internacional. ¿Por qué? Porque Panamá se ha adherido a muchos acuerdos internacionales desde el plano comercial y tenemos que ser, el cumplimiento se tiene que dar en ambas vías, tanto para nosotros como para la parte internacional, sin discriminar o favorecer únicamente una parte. Lamentablemente es así, podríamos decirlo, y muchas veces las personas malinterpretan este tema de que pareciera que solamente se le da el cumplimiento a una de estas dos partes. No, el cumplimiento debe ir en ambas direcciones, tanto para la parte internacional como para el sector nacional. Entonces, por eso es que debemos garantizar que en la conformación de estos documentos normativos se queden dentro de la conformación como tal los intereses de nuestros nacionales también, protegiendo y salvaguardando esas necesidades. Obviamente eso va a pasar a un proyecto ya final, ya depurado, que va a ir a una consulta pública, que en el plano nacional se le da una consulta pública de 60 días, se le da la oportunidad de que toda la parte nacional pueda hacer sus observaciones, pero no solamente es dar una observación general, sino que la observación tiene que venir respaldada por elementos científico-técnicos comprobables. ¿Qué quiere decir esto? Que usted debe aportar las fuentes bibliográficas, las fuentes científicas que han sido colocadas para validar esa observación como tal. Esto pasa a una evaluación del comité técnico, quien va a ver todos esos elementos y obviamente podrían aceptar los comentarios. De no ser así, el comité técnico de expertos podría rechazar en caso tal vea que no es vial, obviamente, el comentario. Esto va a pasar todo en el proceso de la consulta pública. Pasa que muchos de estos documentos trascienden en el plano internacional, como los mencionaba. Por ejemplo, si nosotros tenemos un reglamento únicamente para el cumplimiento nacional y que no afecta a la parte internacional, los 60 días pues simplemente van a ocurrir en el plano nacional. Pero si afecta a la parte internacional o trasciende a ellos, porque tenemos importaciones de ese producto, porque regularmente se está comerciando, tanto ida como venida el producto, ellos también tienen que tener parte en la participación de la consulta pública. Entonces, puede ser que a nivel internacional existe una necesidad de comentarios, entonces se le extiende, si la parte internacional lo pide, 30 días más, esto haciendo un periodo de 90 días en total para la parte internacional, obviamente, para darle tiempo de que puedan dar sus comentarios. Vencidos estos 90 días, el documento debe avanzar porque se supone que ese es un tiempo prudente para poder hacer los comentarios al mismo. Y obviamente se va a la publicación una vez el señor ministro ha oficializado a través de su firma y ha garantizado pues que todo el proceso se ha cumplido de manera eficiente. Se le recomienda que el señor ministro pueda hacer la firma y oficialización del documento para cumplimiento del país y obviamente en caso tal de la parte internacional. Les he traído aquí la pirámide de Kelsen para que ustedes noten la importancia de dónde estamos nosotros dentro del cumplimiento de las leyes. En el caso del Ministerio de Comercio y a través de la dirección nos situamos debajo de las leyes especiales justamente después de la Constitución para cumplir y hacer valer el efecto de la conformación en el caso de hacer documentos como reglamentos técnicos, normas
y trabajar de manera conjunta con nuestros interesados, que en este caso son la parte comercial privada, la parte gubernamental como tal. Aquí les tengo una diapositiva donde se marca obviamente cuáles son los elementos jurídicos que respaldan a los procesos de incorporación, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, que es la ley número 26 del 17 de abril del 2013, y fue justamente el 6 de mayo de ese mismo año cuando se comienza a entrar en vigencia ya todo este proceso de incorporación, y que ese proceso de adopción de los documentos normativos debía obviamente cumplir con todo este proceso que acabo de explicar, que ocurre de manera idéntica en los otros organismos a nivel internacional. Justamente un comité técnico es el que evalúa la pertinencia del trabajo normativo y las necesidades que tiene el país. Por ejemplo, en el caso de adopción de estos RTCA tenemos para aditivos alimentarios, etiquetado de preenvasados, parámetros microbiológicos, aires acondicionados, no solamente para alimentos, sino hay otros temas también que a nivel del comercio se pueden también poner en mesa de negociaciones. Y es justamente esos subgrupos en los cuales Panamá está participando, como lo es medicamentos y productos afines, alimentos y bebidas, insumos agropecuarios, tenemos un subgrupo de medidas sanitarias y fitosanitarias, un subgrupo de normalización que va a ver justamente todo el comportamiento de la estructura normativa, un subgrupo de hidrocarburos y algunos otros temas que van a ser puesto en mesa para un desarrollo como tal. En el caso de Panamá, nosotros ahorita estamos trabajando con la región centroamericana, somos presidencia pro tempore. Durante este primer semestre estamos liderando las mesas de trabajo y llevando esas posiciones países que se han estado trabajando a nivel nacional para negociar esos acuerdos y seguir trabajando en los reglamentos técnicos centroamericanos, obviamente que llevan el sentir del país y garantizando primero que nada también nuestros intereses, porque a la hora de negociar tenemos que también tomar en consideración todos los márgenes de la parte cultural, el cumplimiento para cumplimiento de nuestro país como tal. A nivel del sector alimentos, por ejemplo, vamos a poner un pantallazo de cómo está el sector alimentos, por ejemplo. Contamos a nivel nacional con 40 reglamentos técnicos. Tenemos 98 guías, normas técnicas. Guías técnicas tenemos una. Y tenemos 9 reglamentos técnicos centroamericanos aprobados. Dentro del plano alimentos para normas internacionales, por ejemplo, como la ISO, tenemos 3 normas adoptadas. Y en el Códex Alimentarios tenemos vigentes para utilización del país 224 normas vigentes. Entre ellas, 55 también son códigos de prácticas, un documento para límites máximos y 79 directrices códex. Obviamente, estos documentos se pueden utilizar bajo el decreto 437 que respalda que en ausencia de un documento nacional, por ejemplo, si nosotros no contamos con un reglamento técnico nacional en X rubro o en X producto y Codex lo tiene, el decreto del Ministerio de Salud 437 del 28 de diciembre de 2018 faculta para poder utilizar documentos como Codex alimentarios para poder traerlo a mesa. Por ejemplo, pasa con etiquetado general de los alimentos, que nosotros en el país no tenemos una reglamentación para este tema. El Ministerio de Salud utiliza la normativa 1 de Codex, actualizada al 2018, donde utiliza obviamente algunos artículos o en su totalidad para poder hacerle frente a una necesidad que el país tenga en caso tal el cumplimiento no exista una normativa, un reglamento para el país y que tengamos que utilizar un documento normativo internacional, pero que hasta este momento se ha estado trabajando a nivel nacional para adherirnos a la región centroamericana a un reglamento técnico centroamericano de etiquetado general y que obviamente estamos trabajando, pero mientras no se logre el acuerdo nacional y no se logre entonces la negociación con Centroamérica, el país queda, como quien dice, sin un reglamento y hacemos frente utilizando este elemento jurídico que viene siendo el decreto 437 para poder utilizar la norma 1. Esto en el efecto del cumplimiento de una norma como tal.
Vean ustedes que también tenemos al 2021, hasta diciembre, teníamos nosotros pues estos documentos en discusión para el sector alimento, otros que se mantienen ya aprobados, como son RTCA en el sector lácteo, que son madurados, algunos, por ejemplo, en el tema de la industria alimentaria, como son buenas prácticas de manufactura, harinas de trigo, criterios microbiológicos, entre otros, y el más reciente fue el de productos lácteos mantequilla, que se aprobó en el año 2021. Más o menos como en el primer trimestre del 2021 se dio aprobación de ese RTCA. Otros RTCA que se mantienen en discusión en este momento son, por ejemplo, el de etiquetado general y nutricional de los alimentos, que no hay que confundirlo con el de etiquetado general. Son dos cosas totalmente diferentes, pero van enlazados o van de la mano. Tenemos, por ejemplo, también productos lácteos como yogur, que está en discusión, quesos procesados fundidos, el de para otorgar registro sanitario como tal y la inscripción sanitaria, pero Panamá se mantiene como observador. Y un sistema de integral de alerta temprana, justamente creando a nivel de la región centroamericana un sistema de advertencia para notificar a los 5 países adicionales y Panamá, que seríamos 6, notificar cuando existe una alerta a nivel centroamericana de algún, puede ser algún fraude alimentario, algún tema sanitario que afecte a la salud de los consumidores, y muchos de los otros países que no forman parte de la integración con Centroamérica van a poder aportar y conocer las alertas que la región centroamericana se esté dando. Otro de los documentos que también se está viendo es uso de términos lecheros, que se está evaluando obviamente la pertinencia de seguir evaluando adherirnos a este reglamento técnico centroamericano como tal. Bien, a nivel de Panamá sabemos que existen anteproyectos de leyes que también van enmarcados a este cumplimiento de los reglamentos técnicos, como es el anteproyecto de ley 265 que pretende pues introducir al país el etiquetado frontal de advertencia nutricional, que en agosto del 2021 se bajó una subcomisión justamente porque se ha detectado que necesita más evaluación, porque necesita obviamente todos los componentes técnicos que a través del Comité Técnico Nacional han podido colocar en mesa y que se ha podido detallar también para que se estudie realmente la viabilidad, la necesidad y cuáles serían las repercusiones tanto del comercio como hacia la salud de los consumidores. Se sabe que también tenemos en la misma línea del etiquetado una ley 113 que establece el uso obligatorio de letreros que identifiquen la procedencia de productos alimenticios. Esa fue aprobada en el 2019, pero en este año se está haciendo una propuesta de modificación porque obviamente en la puesta en marcha de muchos de los documentos normativos, reglamentos, leyes, hay que hacer un estudio de cómo se está comportando a lo largo del tiempo este documento y ver si se necesita hacer adecuaciones y eso es normal. Podemos ir haciendo adecuaciones en el plano, pero tenemos que tener la data de lo que está ocurriendo como cumplimiento como tal. Y tenemos la ley 114 que colocaba un impuesto selectivo obviamente a las bebidas azucaradas y que el principio de esta ley era establecer, por ejemplo, tener un factor económico que pudiera ayudar a establecer políticas, a establecer mecanismos de acción para la mejora de la salud, obviamente enfocada a los consumidores. En la reglamentación técnica y en la misma línea podemos ver que existe para Panamá un cumplimiento de 2 anexos que debemos ir trabajando y que, por ejemplo, en el anexo 7.1, los documentos que aparecen, ya llevamos un 90% para el 7.2 llevamos un 22%, pero mucho de esto, Panamá estaba comprometido a revisar y ver si nos conviene, y que es justamente lo que estamos haciendo a través de los comités técnicos nacionales. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y ya adentrándonos
y haber conocido un poquito acerca de cómo se ve el plano nacional para los documentos normativos, vamos ahora con la OMC. ¿Y qué es esto de los obstáculos técnicos al comercio? ¿Qué pasa con eso? Nosotros, al evitar caer en este tema, evitamos obstáculos innecesarios, discriminatorios al comercio internacional, porque era como yo les explicaba, nosotros no podemos solamente únicamente un cumplimiento para Panamá, dejando por fuera a aquellos socios comerciales que también tienen o producen alimentos, en el caso de alimentos, o productos similares a nosotros y que pueda afectarles, sino que hay que darle un tiempo para que se puedan adaptar a las exigencias que el país requiere y justificar por qué se están dando de esa forma. Obviamente, el objetivo de los acuerdos TC también es preservar el derecho de los miembros a reglamentar para proteger, obviamente, esos intereses legítimos, sin caer en la discriminación del comercio internacional. Vemos aquí en la siguiente diapositiva cómo se da este tema de los acuerdos OTC y también en el plano de los acuerdos de los MSF, o sea, de las medidas fitosanitarias. Estos son, por ejemplo, 4 elementos importantes donde decimos, eh, se trata de alimentos, bebidas o pienso, tienen medidas, por ejemplo, que proteger para esos productos porque inciden en un riesgo a la población. Entonces nos hacemos esas preguntas para ver si justamente requiere una notificación. Cuando se dé el cumplimiento de la norma, cuando se dé la promulgación, necesitamos hacer notificaciones a nuestros socios comerciales. Por ejemplo, en el caso de protección a la vida de las personas. Si afecta la vida de las personas, por ejemplo, pueden ser aditivos, componentes normativos que subrayan o que protegen hacia las toxinas de ingesta de estos productos o que causan, o podría un producto, si no se cumple con ese estándar, causar enfermedades transmitidas ya sean por productos animales o plantas. Si eso ocurre, si eso puede ocurrir, tenemos que notificarlo ante la MCF. Si tenemos, por ejemplo, vida animal, preservación de los vegetales como tal, tenemos que notificarlo ante MCF. ¿Quiénes hacen esas notificaciones ante MCF? Las hacen nuestras autoridades competentes como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. En el caso del Ministerio de Comercio, nosotros haríamos la notificación a través de la Organización Mundial del Comercio, para justamente establecer de que se trata de un reglamento técnico o una norma o un procedimiento para evaluar si un producto es conforme a una norma o un reglamento técnico es conforme con lo que se esté trabajando. Entonces tenemos que notificarlo ante la OMC. ¿Qué hace el país? Panamá lo notifica, todos los reglamentos técnicos se notifican que tengan que ver con la parte comercial internacional o que toquen esos elementos, lo notifica ante la OMC para que los socios comerciales sepan de lo que el país está exigiendo como normativas nacionales. ¿Qué pasa? Que la OMC también envía a los países socios que Panamá, en el caso tal, ha emitido un nuevo reglamento para cumplimiento de tal rubro o de tal producto. Bien, vamos con el siguiente. Por ejemplo, aquí hay algunos modelos de medidas de OTC o MCF, en qué plano se podría notificar. Miren ustedes, por ejemplo, para etiquetado de productos alimenticios. Es un reglamento que afecta la inocuidad de los productos, que sus indicaciones sanitarias son necesarias, que la forma de uso es importante porque podría acarrear una afectación a la salud comunitaria, porque las cantidades adecuadas del producto es necesario notificarlo. Bueno, esto lo notificamos a través de la MCF, pero a través de OTC o MC, nosotros notificamos que existe un reglamento, que hay que tener estándares de fabricación, que hay condiciones de manipulación como lo es las buenas prácticas de manufactura, la composición del producto. Todo esto tiene que ser notificado ante un plano OMC para que nuestros socios comerciales también conozcan las exigencias del país. Porque en caso tal, Panamá no lo notifique y viene un embarque, por decirle algo, de un país socio comercial que ya ha hecho un acuerdo con Panamá y que cada 3 meses tiene que emitir un contenedor de X producto
y Panamá no le notifica a ese socio comercial, podríamos caer en un problema. Tenemos que notificarlo para que el país socio comercial pueda hacer las adecuaciones necesarias, y si participó dentro del proceso normativo, se supone que allí quedaron también, obviamente, esos comentarios necesarios para que no haya esa interferencia o caer ante una medida OTC que pueda afectar el comercio internacional. Vamos a ver acá, por ejemplo, medidas relativas a obstáculos técnicos al comercio. Sabemos ya, bueno, esto lo he explicado a su momento sobre la obligatoriedad del reglamento técnico, y las normas como tal son de carácter voluntario, pero que también tienen elementos importantes de cumplimiento y que muchas veces son nuestras autoridades competentes quienes hacen obligatorio el cumplimiento de estas normativas. Nos conviene obviamente tener más normas, porque ¿de qué vale tener un reglamento técnico y obligar siempre a la parte comercial a cumplir con las normativas? Realmente ese no es el objetivo. Debemos cumplir es con normativa, porque son estándares de cumplimiento voluntario, pero la parte comercial debe ir adhiriéndose a estas normas, pero obviamente en ausencia del cumplimiento debemos poner entonces el uso de reglamentos técnicos donde el Estado obliga obviamente a la parte comercial y a todos los interesados y a todos los involucrados a un cumplimiento de un parámetro, de un estándar que debe ser para salvaguardar obviamente principalmente la salud de los consumidores, para salvaguardar que no ocurra ningún impacto negativo a la parte comercial. Más que nada, este sería. Obviamente aquí también tenemos el tema del procedimiento de evaluación de la conformidad, que era, como yo les comentaba, es justamente darle la tarea a la autoridad competente de fiscalizar y sancionar en caso momento se pueda dar un incumplimiento a estas medidas obligatorias promulgadas por el Estado panameño. Aquí tenemos un gráfico de cómo debemos nosotros notificar, en qué momento debemos notificar. Es un proyecto de reglamento técnico, en el caso de los reglamentos, que tiene una normativa similar a nivel internacional. Sí, podremos decir un reglamento de carnes. Sabemos que a nivel internacional otros socios comerciales exportan hacia Panamá productos cárnicos, entonces sabemos que ellos también cuentan con normativas técnicas o reglamentos técnicos de cumplimiento obligatorio. Tenemos que notificar esa medida, ¿sí? Porque podría afectar o tener un impacto significativo al comercio. Si existen estos tres elementos, tenemos que notificarlo. Incluso, aunque no existe una medida internacional, Panamá tiene que notificar. ¿Por qué? Porque uno de estos tres eslabones podría estar afectado, como es el caso de el efecto negativo al comercio, de que puede interferir o normal de manera excesiva hacia el comercio, por ejemplo, internacional, y solamente prevalecer o beneficiar al comercio nacional, en caso tal que Panamá tenga ya un acuerdo, ¿sí? Porque ya son acuerdos comerciales que se tiene con el país. Muchas veces nos han preguntado, pero ¿cómo se da el tema del cumplimiento de los 60 días y el tema de poner en marcha un documento normativo? ¿Cuánto tiempo yo tengo que adaptarme? La OMC sugiere que en 60 días ocurran estos 6 puntos. Por ejemplo, principalmente que se notifiquen a los miembros para que ellos puedan dar sus comentarios, facilitar obviamente el texto en discusión, ver todas esas observaciones que se han dado y darle finalidad al plazo de las observaciones. Todo esto en el periodo de 60 días. En el caso de Panamá todavía da 30 días adicionales para que se pueda dar la oportunidad de que nuestros socios comerciales puedan hacer sugerencias de modificación, porque son sugerencias respaldadas obviamente por los procesos científicos. Y el cumplimiento ya del documento como tal se sugiere que sea a partir de 6 meses, ¿sí? Las medidas puedan tener a partir de su publicación un periodo de 6 meses mínimo para que se pueda dar ese cumplimiento. Y aquí a manera de gráfico también está esto que acabo de decir. Vean ustedes que el inicio de la reglamentación se da en la primera fase, todo esto a través de un comité, pero se lleva a los 60 días
de notificaciones y que todos nuestros miembros comerciales puedan hacer sus observaciones. Y luego viene el tema de la adaptación, la parte de los 6 meses donde se tienen que ir adaptando las empresas para el cumplimiento de estas medidas que ha establecido el país. Y obviamente la vigilancia de todos estos elementos se da por nuestras autoridades competentes, como lo es en el caso de salud, que es el Ministerio de Salud, o en el caso de Acodeco, que está verificando que se cumpla las medidas establecidas en los reglamentos técnicos. Vean ustedes aquí un modelo de notificación ante la OMC. Aquí se notifica justamente el nombre de quién está notificando. Por ejemplo, aquí iría Panamá en el punto 1. El organismo responsable que está haciendo la notificación, en este caso, sería la Dirección General de Normas del Ministerio de Comercio. La notificación se da en virtud de qué numerales del documento. Puede ser un documento completo, puede ser que se hizo una mejora al reglamento que ya existía y se le notifica a los países cuáles o en qué puntos están las modificaciones. Cuál es el título del documento, cuál es la descripción puntual del documento, cuál es la razón o el objetivo de haber hecho esas modificaciones o haber promulgado ese reglamento, cuáles son los documentos que son referencia o cuáles se tomaron en consideración para poner en marcha esta discusión, cuál es la fecha de adopción del mismo y cuándo entra en vigencia, para que los países justamente sepan cuál es el momento que Panamá va a exigir esas nuevas normativas o esos parámetros de un producto X, por decirle algo. Bien, voy a presentarles, hacer una pausa aquí para presentarles rápidamente, porque creo que ya no me queda mucho tiempo. Por ejemplo, cuando tuvimos la oportunidad de notificar ante la OMC el producto mantequilla, el RTCA de mantequilla. Noten ustedes que aquí se coloca el país de origen, que es Panamá, quienes fueron los organismos que estuvieron liderando el trabajo, la Dirección General de Normas y el Ministerio de Comercio. ¿Quiénes son los responsables a poder cumplir con el mismo? Todos los interesados. ¿Cómo se llama el documento normativo? Está dado en idioma español. Cuántas páginas tiene. Esto es importante porque el país notifica en su idioma. Y esto es importante, se notifica en el idioma de origen. La descripción del contenido del documento como tal y cuáles fueron, si existen normativas internacionales que se tomaron en consideración. Por ejemplo, estaba Codex, se marca cuáles fueron las que estuvieron como referencia, y si se ajusta la reglamentación que se propone a la norma internacional, pues sí, porque existen planos internacionales que también tienen documentos normativos para regular este producto. Y aquí hay otros documentos de referencia que se tomaron en consideración para la conformación de SRTCA o Reglamento Técnico Centroamericano. Por ejemplo, en ese momento estábamos por definir cuándo iba a ser la adopción y cuándo era la fecha de publicación. Como ya se adoptó, obviamente ya hay un cumplimiento y se le dio obviamente 60 días a partir de la publicación para que se hicieran comentarios y posterior al cumplimiento de las mismas. Voy a hacer pausa acá. Y bueno, ya hasta aquí quedaría pues mi intervención. Quisiera pues, no sé si si las preguntas van a ser al final o en este momento para, no sé cómo será la logística. Gracias. Yo sí quisiera hacer un espacio pequeñito ahorita para preguntas. Y antes como tiene que ver con la última filmina, pues me tomo la libertad de hacerte una pregunta yo misma. ¿Cada país entonces del bloque centroamericano notifica cada RTCA que va adoptando, o esta es de manera individual, o es por el caso específico de Panamá, que está todavía adoptando normas que ya el resto del bloque centroamericano ha venido aplicando, que nosotros anunciamos o notificamos la adopción de estas normas? En el caso de Panamá, nosotros obviamente cumplimos con un protocolo similar al de los otros países, y que al formar parte de la OMC, tenemos que notificar
todo lo que ocurre en el plano de la reglamentación como tal, de igual forma lo van a hacer los otros países. En el caso de los reglamentos técnicos centroamericanos, ya en su momento, porque recuerden que Panamá se adhiere de un tiempo para acá, 2013 para acá, ya la conformación centroamericana de esos 5 países había notificado ante la OMC que tenían un reglamento único para los 5 países. En el caso de Panamá, ahora como estamos renegociando, porque cada 5 años revisan el documento normativo, entonces aprovechamos para revisar, dada la adhesión de Panamá, y colocar nuestros intereses y garantizar que nuestros reglamentos técnicos nacionales vayan concorde con lo que esté a nivel internacional. Entonces, cuando se da el proceso de finalización de la revisión, Panamá tiene que notificar, pero notifica conjunto con los otros países. Tienen que notificar conjunto con Costa Rica y los demás, ¿no? Que se está dando una nueva adopción. Y obviamente, al Panamá notificar, todos los países del globo van a poder observar cuáles son las nuevas medidas que tanto para los 5 países como para Panamá se van a estar cumpliendo. Y obviamente entran en el proceso tanto de poder dar sus comentarios en el proceso de la consulta pública de los 60 días, como van a poder entrar también en el plazo de adaptación de los 6 meses mínimos para que se pueda cumplir el reglamento técnico. Muchas gracias. Con gusto. No sé si hasta este momento alguien tiene otra pregunta. No veo aquí preguntas pendientes en el chat. Aquí veo una. Aquí veo una que dice que todavía existe la duda sobre la jerarquía de normativas regionales, por ejemplo, los RTCA, frente a las normas locales. O sea, me imagino que en este caso puede ser las normas panameñas. En el caso de Panamá, voy a poner el ejemplo. Si nosotros tenemos una norma con mantequilla, por ejemplo, si tenemos una norma nacional o reglamento técnico de mantequilla, pero Panamá decide por un acuerdo, revisar lo que hay en la región centroamericana para mantequilla, nosotros tenemos que garantizar de que nuestros intereses estén dentro de ese reglamento técnico centroamericano. Si nosotros llegamos a adoptar el reglamento, ¿qué hacemos nosotros de manera estratégica? Revisamos nuestra reglamentación nacional y vemos qué elementos podemos garantizar que se queden allá. O hay veces que son lo mismo o tienen las mismas disposiciones y ahí pues no tendríamos problemas. Pero si hay algo que debemos como regular, como es el caso del etiquetado, o por es el caso, por ejemplo, en Panamá es más grasa o menos grasa, como pasaba en los temas lácteos, del 3.5 de la grasa de los lácteos, nosotros decimos, bueno, para Panamá es 3.5. Entonces, la región centroamericana dice que no, pero ¿cuál es la justificación? Entonces, en medio de esa negociación se logra. Si el reglamento se adopta, cae sobre la legislación nacional, o sea, la legislación nacional queda sin efecto. Prevalece la reglamentación internacional, en el caso del reglamento técnico centroamericano. Por eso, que en el plano de la negociación tenemos que garantizar a través de nuestros negociadores de que queden los intereses del país, porque sabemos que ese va a caer sobre la legislación nacional y obviamente la va a dejar sin efecto. Esa es la jerarquía que tiene, en este caso, un reglamento técnico, por ejemplo, técnico centroamericano. Va a caer sobre la legislación nacional. Muchas gracias. Ok. Y buenos días. Creo que en seguimiento a los puntos que habíamos visto en la agenda, me corresponde la intervención, entiendo, ¿no? Adelante, Daniel. Bien, no sé si pueden ver y me logran escuchar. Alto y claro, y podemos ver la presentación. Perfecto. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, licenciada Melissa Pérez, y a todos los participantes de este webinar. Gracias al ingeniero Gallardo por los comentarios y la presentación que me antecedió.
Quiero también aprovechar para dar las excusas y disculpas por parte de la licenciada Linda Castillo, quien por asuntos de salud lamentablemente no nos puede acompañar, y hubo este cambio pues a última hora en la de expositor en la materia que nos correspondía. Así que voy a proceder entonces, prácticamente es darle continuidad a los temas que ya se venían tratando en materia de notificaciones, pero en este caso vamos a darle más un enfoque a lo que establece la Organización Mundial del Comercio, a lo que establece el acuerdo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, así como el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio de la Organización Mundial del Comercio. Recordemos, y este dato pues es un dato conocido por muchos, que Panamá es miembro de la Organización Mundial del Comercio. Primero que la Organización Mundial del Comercio se crea en el 1995 y Panamá es miembro observador en el 1996 y miembro oficial en abril del 1997. A partir de esta adhesión a este sistema multilateral de comercio, Panamá adopta una serie de compromisos y de acuerdos multilaterales, dentro de los que está, obviamente, el acuerdo de medidas sanitarias fitosanitarias y el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Antes de continuar, yo quisiera hacer como una pequeña diferenciación quizás sobre las medidas o reglamentos o normas que se toman bajo los distintos acuerdos, en este caso el acuerdo de MSF y el acuerdo de OTC. El acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias es aplicable a las medidas que afectan una variedad más reducida de productos del sector agropecuario, pero esto no quiere decir que sea exclusivamente del sector agropecuario, solamente que sus medidas de alguna forma están diseñadas, están enfocadas a la protección de un grupo específico de productos que por lo general están en el grupo del sector agropecuario. Y el acuerdo sobre obstáculos técnicos al comercio abarca esos y otros productos, entre los cuales podemos mencionar textiles, aeronaves, teléfonos inteligentes, por citar, ¿no?, algunos ejemplos. Esto hay que tomar en consideración que una medida adoptada bajo el acuerdo de obstáculo técnico al comercio puede incluso abarcar productos que sean del sector agropecuario. Su alcance puede ser mucho más amplio. El acuerdo de MSF está relacionado más con la inocuidad, como mencionaba el ingeniero Gallardo. Es un acuerdo que busca proteger, salvaguardar la vida y la salud de las personas, los animales y las plantas. Y el acuerdo OTC es un acuerdo que sus medidas o reglamentos están más enfocados al tema de la calidad, ¿no?, de promover la calidad y asegurar la calidad de los productos que ingresan al territorio nacional o los productos que se comercializan dentro del territorio nacional. Diferenciando un poco qué es una medida OTC y una medida sanitaria y fitosanitaria. Veámoslo, si se ha adoptado una medida para proteger la vida de las personas y de los animales, de los riesgos resultantes de presencia de aditivos, contaminantes, toxinas, organismos patógenos o productos alimenticios, bebidas o piensos. Miremos, una medida adoptada para proteger la vida de las personas. Hablamos de una medida sanitaria y fitosanitaria. Si la medida se adopta para proteger la vida de las personas de enfermedades propagadas por animales o por los vegetales, hablamos también de una medida sanitaria y fitosanitaria. O si la medida se adopta para proteger la vida de los animales o la preservación de los vegetales sobre plagas, enfermedades y organismos patógenos, también estamos hablando de una medida sanitaria y fitosanitaria. Como pueden ver en los tres ejemplos que le he mencionado, su legitimidad, su objetivo legítimo es proteger la vida, la salud de las personas, los animales y las plantas.
En este mismo sentido, pues, diferenciar una medida de obstáculo técnico al comercio y una de medidas sanitarias y fitosanitarias, si la medida es un documento en el que se establecen características de un producto o los procesos y métodos de producción relacionados que sean de observancia obligatoria. Y esto lo recalco, y digo recalco porque ya el ingeniero Joseph lo mencionó anteriormente. Si el documento en el que se establecen las características de un producto, si la medida, perdón, es un documento en el que se establecen las características de un producto o los procesos y métodos de producción que son de observancia, o sea, son de cumplimiento obligatorio, estamos hablando de un reglamento técnico bajo el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Si la medida es un documento aprobado por una institución reconocida que establece para el uso común y repetido reglas, directrices, características para productos y que no son de observancia obligatoria, que su cumplimiento no es obligatorio, como lo que mencionaban anteriormente las normativas, que no son de cumplimiento obligatorio, pero que en la medida de que surja la necesidad de que éstas se cumplan, pues como que prácticamente migran a ser reglamentos técnicos para que se asegure el cumplimiento y se pueda garantizar el cumplimiento de las mismas. En este caso estamos hablando de las normas que también se aplican bajo el acuerdo sobre medidas, sobre obstáculos técnicos al comercio. Y si hablamos de que la medida es un procedimiento utilizado directa o indirectamente para determinar que se cumplen las prescripciones pertinentes de reglamentos técnicos y normas, es, rescatando las palabras del ingeniero Gallardo, es el momento en el que se le otorgan competencias a las instituciones que guardan relación con la materia para que éstas puedan asegurar los procedimientos, para que aseguren el cumplimiento de las prescripciones pertinentes de reglamentos técnicos. Y en ese caso, pues, hablamos de los procedimientos para la evaluación de la conformidad, que también son mecanismos adoptados bajo el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Muy bien. Dentro de los principios fundamentales del acuerdo OTC y que tampoco se aíslan mucho del acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, el objetivo legítimo de ambos podemos decir que es asegurar la salud de las personas. Uno más enfocado al tema de la calidad y el otro más enfocado al tema específico de la inocuidad y la salud de las personas, las plantas y los vegetales. Sin embargo, el objetivo legítimo es salvaguardar la salud de las personas. La no discriminación. Como principio fundamental de estos dos acuerdos, se establece que las medidas que se adopten bajo el paraguas de ambos acuerdos no deben discriminar. En este sentido me refiero a que una medida no puede ser dirigida a un solo país sin que exista una justificación científica de que la medida sea solamente y en particular para ese país. De lo contrario, la medida tiene que ser de alcance general y bajo un principio de nación más favorecida, como le conocemos en materia de Organización Mundial del Comercio, que es donde un país que adopta una medida tiene que ser aplicable al resto de los miembros de la organización. Evitar obstáculos innecesarios al comercio. Si bien es cierto, ambos acuerdos establecen mecanismos que al final son barreras al comercio, que son obstáculos al comercio, pero son obstáculos necesarios, debidamente necesarios. Como principio fundamental, ambos acuerdos buscan de que en su aplicación estos obstáculos no sean innecesarios, o sea, que de alguna manera sean más restrictivos de lo necesario. ¿Sí? Que en lugar de asegurar el comercio, de asegurar el ingreso de productos inocuos y de calidad al territorio nacional, lo que genere es un efecto negativo en el comercio, provocando precisamente barreras más restrictivas de lo necesario.
La utilización de normas internacionales, pues como principio fundamental de estos acuerdos, ambos, como hemos podido observar, pueden basarse en normas internacionales en el caso de que no existan a nivel nacional. Y la transparencia, que es uno de los puntos muy importantes y relevantes de todo este proceso, y es la transparencia tiene que ver específicamente con las notificaciones que los miembros hacen por medio de la Organización Mundial del Comercio y del Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio al resto de los miembros para que tengan conocimiento temprano. Es importante mencionar que las notificaciones deben ser debidamente tempranas para que los miembros puedan elevar sus observaciones que, como bien han mencionado, tienen que ser justificadas, que tienen que tener un fundamento científico o deben ser debidamente comprobables. Entonces, en materia de transparencia, es importante resaltar el compromiso de los miembros, en particular en materia de obstáculos técnicos al comercio, el compromiso que tienen de notificar por medio de la Organización Mundial del Comercio todos los reglamentos o modificaciones o medidas bajo este acuerdo que se vayan a adoptar. Y lo vamos a ver más adelante. Algunas medidas no son necesarias, o al menos el acuerdo establece que no son necesarias notificarse. Sin embargo, en la práctica se ha adoptado que se notifique y se recomienda que se notifique, precisamente para promover ese entorno de transparencia que procura la Organización Mundial del Comercio. La importancia de notificar medidas, perdón. La importancia de notificar medidas bajo el acuerdo de obstáculos técnicos al comercio. Estas medidas, estas notificaciones dan a conocer las medidas que los miembros piensan adoptar para alcanzar objetivos legítimos y concretos. Cuando hablamos de los objetivos legítimos y concretos, vuelvo a mencionar el tema de salvaguardar la salud de las personas. No son objetivos inventados ni que buscan restringir el comercio más de lo necesario, pero son objetivos basados en procurar y salvaguardar la salud de las personas, los animales, las plantas, así como el aseguramiento de la calidad. Además, permiten hacer una primera valoración de las repercusiones comerciales que puedan provocar esas medidas. El proceso de notificación de un reglamento técnico, una norma o un procedimiento tiene un efecto de doble vía. Es importante para el resto de los miembros de la organización que conozcan, miembros que en la práctica son, no todos obviamente, pero sí ciertos son países interesados porque su condición de interesado nace por el hecho de que exportan el rubro que se encuentra bajo esa reglamentación, que alcanza esa reglamentación, y que son exportadores activos y actuales de ese rubro con destino a la República de Panamá. Y por otro lado, para ellos es importante conocer en primera línea y de manera anticipada, con la debida antelación, todas estas medidas que se vayan a adoptar, porque de esa manera ellos pueden ajustar sus ramas de producción nacional para que las mismas puedan hacerle frente a estos cambios y poder asegurar los mercados, y de esta manera pues que se asegure el intercambio comercial que se ha venido manteniendo. Y para Panamá, en este caso, en el que suponemos que es el que adopta la medida, pues le permite recibir estas observaciones por parte de los miembros interesados para que puedan prever alguna repercusión comercial y que pueda provocar precisamente esa medida. ¿Qué efecto me puede llevar a mí si yo no hago este ajuste? ¿Puedo estar incumpliendo con alguna norma internacional? ¿Puedo estar de repente estableciendo un margen
no sé, de un límite máximo de residuos que no esté amparado en ninguna norma y que de alguna manera sea más restrictivo de lo necesario. Al final recuerden que en el contexto del sistema multilateral del comercio, de la Organización Mundial del Comercio, todos estos incumplimientos, si bien es cierto, en principio no nos van a llevar a una disputa comercial, pero sí pueden provocar lo que conocemos como preocupaciones comerciales específicas, que son declaraciones que hacen algunos países cuando sienten que las medidas adoptadas por otros países ponen en riesgo el comercio bilateral. Las ventajas de notificar medidas bajo el acuerdo de OTC aportan datos claves sobre los proyectos, eso es importante, mejoran la calidad de los proyectos y evitan posibles problemas comerciales, que como les mencionaba, no hay una sanción en primera instancia, pero el incumplimiento no de la notificación, sino probablemente la aplicación de un reglamento que sea incompatible con una o dos normas internacionales, pudiera llevarnos a un escenario en el que o se mencione una solicitud de consultas en el órgano de solución de diferencias de la OMC, o bien también se pueda prestar para que uno de los países interesados pueda hacer una declaración de preocupación comercial específica sobre la medida. Entonces, todo esto está dentro del contexto y las normativas de la OMC. Este gráfico que ya vimos anteriormente también nos muestra qué es lo que se debe notificar. Debemos notificar, según lo que establece el acuerdo OTC, debemos notificar todos los reglamentos técnicos y los procedimientos. Sin embargo, como les mencionaba, en la práctica las normas que no son de observancia obligatoria también se exhortan a los miembros, y ha sido de costumbre anteriormente que se notifiquen en el marco de la OMC. Un proyecto de reglamento técnico o procedimiento de evaluación de la conformidad, sobre el cual no existe ninguna norma internacional pertinente, o bien puede que exista, pero el contenido no está en conformidad con la norma internacional. Recuerden que la pregunta es ¿cuándo se debe notificar? El proyecto de reglamento o el procedimiento para la evaluación de la conformidad puede que esté de conformidad con una norma internacional o puede que no exista una norma internacional, pero en ambos casos la medida puede tener un efecto significativo en el comercio. Y más adelante vamos a ver qué es el efecto significativo en el comercio. Cuando este escenario se presenta de esta manera, se debe notificar. ¿Sí? Es lo que establecen el texto de los acuerdos, tanto el de obstáculos técnicos al comercio, así como el de medidas sanitarias y fitosanitarias, que si bien es cierto en este primer recuadro no mencionan medidas sanitarias y fitosanitarias o reglamentos en esa materia, pero también en su aplicación se debe tomar en cuenta un escenario similar, en el cual como resultado resulte que pueda surgir un efecto significativo en el comercio. Cuando se da esto, entonces se debe notificar, o se recomienda que se notifique. ¿En qué fase se debería presentar una notificación? ¿O cuál es el momento de notificar? Las medidas de obstáculos técnicos del comercio deben notificarse en una etapa temprana, lo que llaman convenientemente temprana, y es esa etapa en la que los miembros interesados, reitero, aquellos que actualmente son exportadores de ese rubro con destino a la República de Panamá, tengan observaciones o deseen plantear sus observaciones y puedan formularlas con producto de que se haga una notificación en una etapa convenientemente temprana. Y pues en la práctica, la expresión una etapa convenientemente temprana significa que tan pronto como se finalice un proyecto de texto, se debe presentar una notificación a los miembros. Y esto es
lo que veíamos anteriormente, comienzan a correr los términos para que los miembros puedan hacer sus observaciones y hacer sus comentarios debidamente fundamentados. Recomendaciones a fin de mejorar la transparencia en materia de notificaciones. Pues se recomienda tomar en cuenta el efecto significativo en el comercio. Cuando podemos evaluar o valorar el efecto significativo en el comercio? Cuando el efecto se da de una sola medida o varias medidas de forma combinada. Cuando el efecto significativo se produce sobre un producto o un grupo de productos. O cuando se afecta de manera significativa el comercio entre dos o más miembros. En estos casos se evalúa pues que existe un efecto significativo en el comercio y que pueda tener que pueda provocar, perdón, esas medidas que estamos adoptando. Otra recomendación a fin de mejorar la transparencia es cuando exista una duda de notificar. El Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio recomienda a todos los miembros notificar proyectos de medidas, aunque sea difícil determinar o prever si pueden tener un efecto significativo en el comercio. El tema es que es un poco, a veces es un poco, en una etapa muy temprana es un poco difícil determinar cuál va a ser el efecto significativo que pueda tener. Y si este escenario es muy difícil, pues se recomienda que cuando exista la duda, se notifique. Normas internacionales. El comité también ha señalado que en la práctica, en aras de mejorar la transparencia, algunos miembros deciden notificar los proyectos de medida, incluso cuando las normas orientadas a recomendaciones internacionales pertinentes. Esto tiene que ver cuando les mencionaba de que las normas no son de observancia obligatoria y que en el texto del acuerdo de obstáculos técnicos al comercio no se obliga al país que propone la norma o que adopta la norma a publicarlo. Sin embargo, en la práctica hay muchas cosas que han cambiado en la práctica. Y lo vamos a ver ahora. De hecho, un tema importante sobre la entrada en vigor de las medidas. En la práctica, pues, se recomienda que se publiquen y se notifiquen de igual forma. Hay notificaciones de seguimiento de las medidas durante todo el ciclo de la reglamentación. Es recomendable que el país socio, miembro de la Organización Mundial del Comercio, en ese proceso de reglamentación, notifique de manera oportuna adiciones, revisiones, suplementos, correcciones, para que esto permita tener que permita que el proyecto pueda evolucionar de una mejor manera. También que se notifique si se ha ampliado el plazo para presentar observaciones sobre una notificación, que es lo que mencionaba el ingeniero Gallardo hace un rato, que el plazo normalmente, y esto es curioso, los socios acordaron en el 2017 que el periodo el periodo para presentar observaciones era de 56 días. Sin embargo, en la práctica, pues se adoptó y se recomendó que fuesen 60 días. En promedio, muy pocos periodos de notificación sobrepasan los 60 días. Sin embargo, algunos socios tienen la libertad de otorgar un tiempo extra, y es el caso que se mencionaba con anterioridad, de que Panamá otorga hasta 30 días, entiendo. También se debe notificar en ese ciclo de reglamentación si una medida ha sido retirada, derogada, modificada sustancialmente. Cualquier modificación que tenga, si se va a retirar, si ya no procede, pues eso también debe notificarse en ese proceso de reglamentación para conocimiento de todos los miembros y para que entonces el proceso o se detenga o de alguna otra manera, si recibe modificaciones, pues pueda evolucionar de una manera mucho más eficiente. Este gráfico lo vimos anteriormente, pero es importante resaltar los tiempos. Los tiempos. Aquí tenemos los plazos prudenciales que llamamos para las notificaciones a los miembros de la Organización Mundial del Comercio
la distribución de ejemplares, los exámenes de observaciones y cuándo finaliza ese plazo para presentar esas observaciones. Estamos hablando de un periodo de 60 días. Y es aquí donde les mencionaba, el acuerdo no le dice cuántos días. Me parece que el de 60 días se lo dice, pero el de los 6 meses no lo dice. Y ahora les voy a decir de dónde sale el tema de los 6 meses. Los primeros 60 días, pues, se acordaron de que el plazo prudencial que se le iba a dar era de 60 días y que estos podían ser prorrogables en el caso de que el país que adopta la medida así lo decida. Luego de que se presenten las observaciones y se adopten los cambios y se ajuste el documento en el caso de que sea necesario, viene un proceso de adopción de la medida. Y cuando se adopta la medida, entonces se procede a un plazo prudencial de 6 meses, que es la publicación de la medida, y 6 meses para que entre en vigor esa medida. Precisamente estos 6 meses se establecieron para que los países o miembros interesados o que exportan ese rubro al país que adopta la medida pueda hacer los ajustes necesarios en la industria o en la rama de producción en la que tiene el impacto la reglamentación o la medida que se esté adoptando. El acuerdo de obstáculos técnicos al comercio menciona de que una vez que se adopte la medida, los miembros debían dar un plazo prudencial. Sin embargo, no decía que eran 6 meses. En la ronda, durante el marco de la ronda de Doha y la reunión ministerial de la Organización Mundial del Comercio en el 2001, los miembros acordaron a que el tiempo que fuese para que entrara en vigor la medida no fuese mayor de 6 meses, o que fuese al menos 6 meses. Normalmente se da menos, algunos países dan más, dependiendo de la naturaleza de la medida o de qué tantos cambios deban realizar los países o miembros interesados en realizar esas exportaciones. Esto es un gráfico, un flujograma de los procedimientos que se llevan a cabo en ese proceso de notificación. Esas consultas. Se inicia una reglamentación, se publica el aviso. Entramos en ese recuadro rojo que está allí intermitente. Perdón. En ese recuadro rojo intermitente son 60 días que se tienen para que se notifique a los miembros, para que el proyecto de texto, se remita el proyecto del texto, se reciban las observaciones y se finalice el plazo. Es lo que veíamos anteriormente. Viene el tema de la adopción de la reglamentación una vez que se hayan hecho los ajustes, y entonces tenemos publicación de la reglamentación y entrada en vigor en un periodo de 6 meses. Plazo para presentar observaciones. Cuando se presenta una notificación se inicia el periodo de presentación de observaciones que ya hemos hablado, que es el periodo en el cual los miembros se consultan y colaboran, y ahí se recomienda que se conceda un plazo de 60 días. Sin embargo, no siempre, siempre hay excepciones. En circunstancias urgentes, un miembro no está obligado a prever ese plazo recomendado de 60 días para la presentación de observaciones, pero sí debe notificar a los demás miembros la adopción. Recordemos que hay un plazo de publicación del aviso y adopción. Fíjense, este es antes de entrar al recuadro de los 60 días. Este plazo, si la medida es urgente, que en su momento habrá que justificar, como vimos en el formulario, en uno de los formularios que presentaron anteriormente, habría que justificar la naturaleza de la urgencia. O sea, ¿qué tan urgente es? Se debe justificar. En esos casos, pues no habría que dar los 60 días y pudiera irse rápidamente a adopción. Sin embargo, se debe notificar a los demás miembros la adopción de medidas y también se debe facilitar un ejemplar del texto a quien lo solicite y tenga en cuenta
suministrar observaciones respecto a la adopción de ese reglamento que se emitió. Como un dato curioso, más bien cuantitativo, desde la creación de la Organización Mundial del Comercio en el 1995, aproximadamente 136 miembros han presentado al menos una notificación de OETC. Se han presentado aproximadamente unas 30.200 notificaciones de obstáculos técnicos al comercio. Aquí tengo que mencionar, actualmente ya van aproximadamente, probablemente hayamos superado unas 30.712 más o menos notificaciones en materia de OTC. Curioso, desde el año 2000 se triplicaron se triplicaron el número de nuevas notificaciones de obstáculos técnicos presentadas anualmente. Actualmente, entre MSF, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio, la OMC recibe aproximadamente un promedio entre 4.000 a 5.000 notificaciones. De esas, 3.000 corresponden a obstáculos técnicos al comercio y unas 2.000 restantes pudieran estar relacionadas con medidas sanitarias y fitosanitarias. El 83% de las notificaciones de OTC son presentadas por miembros en desarrollo y países menos adelantados. Esto es una realidad. Los países en desarrollo, pues sabemos que tienen estas economías de escala, esta capacidad para producir de manera mucho más eficiente. Sin embargo, los países en desarrollo siempre van a tener esas dificultades y como parte del objetivo de los obstáculos técnicos al comercio de estas reglamentaciones es servir como una barrera al comercio, evidentemente debidamente justificada en principios científicos o que sean comprobables. Y también pues los países menos adelantados que normalmente son países que se ven muy afectados si existiese de alguna manera una liberalización 100% del comercio, ¿no? Otro de los aspectos que quisiera mencionarles es que a nivel interno, las pequeñas y medianas empresas son una de las que más se ven afectadas por el establecimiento de los nuevos obstáculos técnicos al comercio. Esto está más relacionado con el tema de que la capacidad de resiliencia que tiene una empresa grande, la capacidad de adaptación que tiene o de hacer ajustes en sus esquemas de producción, pues son más, le resulta mucho más, vamos a decirlo así, más fácil que para una pequeña o mediana empresa que apenas está incursionando en los mercados internacionales y tenga que hacerle frente a los cambios sugeridos por obstáculos técnicos al comercio de los países de destino. Esto hasta el momento, y quisiera compartirles un instrumento de transparencia. Es un sistema de aviso de notificaciones de obstáculos técnicos al comercio. El e-Pink le proporciona avisos por correo electrónicos diarios o semanales. Usted aplica criterios de selección personalizados, hace sus búsquedas de notificaciones en MSF o OTC, funciones destinadas a los organismos encargados de las notificaciones y servicios de información para gestionarse y comunicarse con los colectivos interesados de los países. Esto es una plataforma diseñada en trabajo conjunto del Banco Mundial, de las Naciones Unidas, del International Trade Center y de la Organización Mundial del Comercio. Entre los tres desarrollaron esta herramienta que permite que cualquier persona pueda registrarse y pueda hacer búsquedas y solicitar notificaciones de medidas o reglamentos que hayan adoptado los países en una región específica, en un producto específico, en un país en particular, o en un grupo de productos en particular.
pues quería compartirles la posibilidad de que puedan aprovechar esta herramienta, porque considero que es muy oportuna para que a nivel, como ciudadanos pues interesados en estos temas, tengamos alcance a esta información. Este es el sitio, usted se puede registrar, y puede, aquí como ve, recibir alertas, notificaciones de medidas que los países estén adoptando. Y pues creo que con esto ya finalizo. Quería compartirles pues esa herramienta. Si quieren les puedo compartir por el chat el enlace. Al final cuando ya salga de la presentación les voy a compartir el enlace del IPIN para que puedan ustedes registrarse si así lo desean. Y pues de mi parte eso sería todo por el momento. Les agradezco mucho su atención y reiterando pues que la notificación es transparencia y la transparencia es esencial para garantizar la previsibilidad y la estabilidad del sistema multilateral del comercio. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel. Muy interesante la presentación. Quería preguntarte si nos podrías dar un ejemplo de una situación de urgencia en la que ese proceso de notificación pues, se abrevia o se exceptúa el proceso de consulta pública. Yo estoy segura que en los últimos años hemos tenido algunos ejemplos a nivel mundial de excepciones, dado todo el tema de pandemia, etcétera, pero quería que tú nos contaras un poquito de qué pudiese ser una excepción urgente para el proceso de consulta pública y de adopción de normas. Ok, muy bien. Le pudiera mencionar para el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, cuando que prácticamente cumple con el mismo principio de que si la medida es urgente no habría que dar los 60 días esos de notificación, sino que podemos saltarnos, como decimos, ese aviso público, sin que en la adopción al final se tiene que dar a conocer de igual forma, ¿no? Pero en el caso de las medidas sanitarias y fitosanitarias, pues pudiera mencionarle la presencia de una plaga en una región que anteriormente no estaba y que pone en riesgo. La situación de urgencia es una situación que pone en riesgo o puede poner en riesgo un gran porcentaje de la producción de una zona en específico o de la producción a nivel nacional. Por ejemplo, aquí nosotros podemos adoptar, en el caso de que exista una medida, vamos a suponer una presencia de una plaga en tomate, que ponga en riesgo toda la producción de tomate de esa zona, y se comprueba pues, de que existe la presencia de la plaga, pues inmediatamente se pueden establecer medidas sanitarias y fitosanitarias. De hecho, cuando suceden estos casos, además de la urgencia, podemos adoptar esas medidas de manera bilateral con el socio de donde viene el producto que hemos identificado que tiene esa plaga. O cualquier otra situación que pueda poner en riesgo la salud de las personas, las plantas y los animales, siempre y cuando se justifique, pues. Eso sería más que todo cuando se pueda justificar una medida de urgencia. A ver, y otro puntito ahí quizás para cerrar. Y que esa medida, y que al no categorizarse como medida de urgencia, esos 60 días que se les va a dar para un aviso público pudieran representar un riesgo para una rama de producción nacional o para un sector de producción específico. Muchas gracias.
¿Cómo no? Aquí en el chat tengo una pregunta y dice: buenos días, con la administración del gobierno anterior, la antigua AUPSA publicó varios resueltos relacionados a nuevos requisitos para importación de productos del mar, que eran de una u otra forma un obstáculo al comercio. Durante meses, los importadores estuvimos solicitando a AUPSA que se tenía que hacer una notificación formal a través de la OMC de los nuevos requisitos. Sin embargo, ellos indicaron que esto no procedía. Luego de mucha insistencia, se logró la notificación. La pregunta es: ¿cuál es la interacción entre el MISI y diversas autoridades? Porque esta autoridad no tenía conocimiento de que lo correcto era realizar la notificación de estas resoluciones a los demás países. El MISI revisa regularmente con las diferentes autoridades qué nuevas resoluciones están por publicar para validar que no se convierten en un obstáculo al comercio. Ok, le mentiría si le puedo hacer referencia al caso específico que menciona, pero lo que sí le puedo mencionar es que probablemente se trate de algunos requisitos a la importación que ya estaban fundamentados en alguna reglamentación técnica y que prácticamente eran, por decirlo así, procedimientos procedimientos que eran competencia de la UPSA en ese momento. Bueno, reitero, no conozco el caso en específico, y que no requería una notificación como tal. Sí, el MISI, pues nosotros tenemos la misión permanente en Ginebra y nosotros procuramos que, de que exista una comunicación interinstitucional, principalmente en instituciones como el MIDA, el MINSA, y nosotros, MISI, que somos los que de alguna manera u otra emitimos algún tipo de reglamento técnico, algún tipo de normativa o algún tipo de medida sanitaria o fitosanitaria, de que éstas pues se deban cumplir con la OMC. La UPSA, desconozco qué tipo de medidas eran o si ya estaban amparados bajo un reglamento previamente aprobado y eran pues procedimientos al interno. En ese sentido, pues esos serían mis comentarios al respecto. Sí, procuramos de que exista una comunicación interinstitucional en esta materia. Sí, Daniel, allí complementando a lo que el compañero menciona, sí, antes de la desaparición de la UPSA, sí ciertamente se daban resoluciones ministeriales, o en este caso, como ellos siendo autoridades competentes, dentro de sus eh, facultades legales, ellos podían hacer, pero sí es cierto lo que ustedes mencionan, en la comunicación interinstitucional que debe existir, es beneficiosa justamente para ver en qué vía se puede de repente emitir incluso hasta comentarios que puedan favorecer la solución de algún, o prever problemas que se puedan dar. Porque sí, ciertamente nos llegaban a nosotros acá normas, ya cuando la resolución estaba emitida, firmada y en ejecución. Y obviamente nosotros sabemos, todas las instituciones del Estado saben que la Dirección General de Normas es por ley la encargada de hacer todos los procesos normativos, pero obviamente ellos no están privados de hacer sus propias resoluciones para elementos puntuales. Pero bien lo dijo el licenciado Daniel, que debe haber una comunicación interna para que como una notificación, ¿no?, interna, para que todas las instituciones sepan qué es lo que se está cocinando en otro lado. Eso lo tiene que hacer el Ministerio de Salud, como lo tiene que hacer en su momento lo tiene que hacer la AUPSA, justamente para que no haya choque entre reglamentaciones o normas ya vigentes. Igual lo tiene que hacer la Asamblea Legislativa, porque nosotros en el caso de la dirección nos hemos dado cuenta que a través de la Asamblea obviamente siempre hay leyes que se están trabajando y que no sé si los diputados conocerán o desconocerán de que ya existen reglamentos para eso.
Entonces, obviamente lo que hacen es que nos tumban los reglamentos. Entonces, obviamente nosotros tenemos personas que están constantemente preguntando, viendo, revisando qué leyes están en la asamblea o que están saliendo, cosas que nosotros podamos también aportar a la parte de la discusión legislativa para que no se hagan leyes que ya cuenten con reglamentos que en su momento han estado regulando, ¿no? Ese sería. Aquí tengo otros dos comentarios, pero antes de irnos de este tema, mi pregunta para ti sería, ¿qué pasa cuando eso sucede? O sea, ¿dónde queda esa norma que fue aprobada sin cumplir el procedimiento? ¿Y cuánto tiempo demora en general resolver una situación como esa? Sí, ciertamente nosotros hemos estado, estas son situaciones, como podríamos decir, situaciones no regulares que ocurren. Entonces nosotros hemos estado revisando nuestros procedimientos para ver de qué manera podamos establecer una guía de acciones rápidas para cuando se den estas dificultades. Pero en la práctica, cuando ocurre esto, realmente ese es un problema bastante grande, tanto para nosotros como para el país como tal, ¿no? Porque se crea un margen de confusión. Yo no tengo mucho tiempo en el ministerio, pero sí de las veces que pude ver que ocurría esto, nos pasó con el tema de cárnicos, con leyes que establecían otras instituciones y ya habían leyes acá y nos tumbaban, por ejemplo, las reglamentaciones. Se procede a comunicarle al ente emisor de que, o sea, hacer la reclamación formal de que existe ya una reglamentación, de que existe una regulación y cuáles fueron las acciones tomadas en su momento, y en caso tal, obviamente se hagan los correctivos necesarios. Pero sí pasa algo, que si se emiten leyes, por ejemplo, de la Asamblea, ustedes saben el peso que tiene una ley sobre un reglamento, prevalece, entonces inmediatamente nos tumban a nosotros los reglamentos y quedamos sin efecto. Entonces, por eso es que nosotros estamos tratando de crear siempre ese vínculo entre la Asamblea Legislativa, en caso de los diputados, y el Ministerio de Comercio, que ellos sepan qué es lo que hay acá. Nos está pasando con etiquetado, que ellos, por ejemplo, no han podido todavía avanzar en el tema de etiquetado porque saben que hay un reglamento en trabajo que va a ser enlace con esto. Entonces, eso dio al lugar, esa comunicación que se dio al lugar para que no se promulgara una ley, por ejemplo, de ya para allá o sin tomar en consideración que habían otros elementos que emite el Ministerio de Comercio en base a ese rubro, como es el tema del etiquetado. Como tal, no sé si respondo a su pregunta aquí. Sí, sí. Muchísimas gracias. Los comentarios que tengo acá, los cambios de AUPSA a APA, la solicitud de subir techos arancelarios, o sea, estas son como otras situaciones que se han dado, que han provocado este tipo de confusiones, como tú mencionas. Subir techos arancelarios de productos sensitivos a nivel de los TLC y manejo de contingentes, limitando a partidas arancelarias para uso industrial, dejando por fuera a los importadores, ¿no? Estas han sido como situaciones que nosotros desde el sector privado hemos podido experimentar, en las que no necesariamente se cumple con el proceso de consulta que hemos estado realizando la mañana de hoy, ¿no? Y dice el otro comentario: sería muy importante que el MISI no deje de reforzar este tema exactamente con las autoridades para que no salten a normas, o sea, no produzcan normas con nuevas resoluciones que están sacando para evitar a futuro obstáculos comerciales, ¿no? Yo creo que el trabajo de capacitación no termina nunca, así como estamos nosotros aquí interesados y refrescando estos conceptos que, bueno, no son recientes, ¿no? Este proceso de revisión de normas, de la obligatoriedad, de qué es lo que se notifica y lo que no se notifica, no es de reciente adopción, todo lo contrario, pero así como cambian los funcionarios, cambian los empresarios también, y por supuesto el tema de capacitación constante, imagino que es para ustedes un reto también, ¿no? Especialmente con instituciones donde parte del éxito de una gestión es el protagonismo, ¿no? Por decir, la Asamblea Legislativa, ¿no? Entonces, yo creo que es buena
la recomendación o la observación de continuar la labor de capacitación continua y de recordarles pues a todos estos funcionarios que tienen esta capacidad de generar proyectos y resoluciones y reglamentaciones, cada uno, cuáles son las obligaciones a título de como país, nuestros compromisos internacionales y cómo estas iniciativas inciden en el cumplimiento de esos compromisos, ¿no? No sé si alguien tiene algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, agradecerles al licenciado Joseph y al licenciado Daniel por su participación esta mañana. Me saludan a la licenciada Castillo, espero que se mejore pronto. Mil gracias por brindarnos su tiempo en la mañana de hoy. Para nosotros, pues, a pesar de que se conectó poca gente, consideramos que es un tema de muchísima relevancia, no solamente para el grupo de artículos personales. Yo creo que hay, como pudimos ver, hay una gran gama de normas que se están revisando en este momento. A veces resulta confuso el tema de la incorporación de Panamá a Centroamérica, que ya venía desde algunos años con normativas andando, y nosotros pues como que caímos como los Marines, ¿no? Al suelo corriendo. Entonces, creo que muy pertinente la presentación del día de hoy. Esperamos que haya sido de beneficio para nuestros agremiados, y pues agradecerles nuevamente a nuestros amigos, colegas y compañeros de muchas batallas del Ministerio de Comercio su tiempo en la mañana de hoy. Así que, no sé, chicos de tecnología de la Cámara, si hay alguna otra cosa que hacer antes de cerrar, pero de parte nuestra, muchísimas gracias. Bueno, yo solamente quería agregar antes de irme, pues muchísimas gracias por la oportunidad. Como bien usted lo resaltó, subrayó algo muy importante, y es seguir capacitando, seguir reforzando esto, porque siempre en el camino nos encontramos con algo nuevo y situaciones que a veces no se tiene prevista que puedan ocurrir. Bueno, podemos ir encontrando esos elementos, pero y siempre pues dejar las puertas abiertas para todos los interesados en la comunicación que se tenga para con el Ministerio de Comercio, conjunto con las otras instituciones. Si ustedes saben de algo que se esté trabajando y que quieran saber, nosotros siempre a disposición de poder, obviamente, despejar esas dudas y apoyarles en el proceso. Gracias. Igualmente quisiera extender el agradecimiento a la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá por propiciar este espacio que sin duda es muy enriquecedor. Para nosotros es muy significativo poder tener un acercamiento con el sector empresarial y poderle de alguna manera suministrar información que, si bien es cierto, nosotros como instituciones vemos a diario, pero que realmente son ustedes quienes tienen que conocer perfectamente cuál va a ser el impacto, todas esas inquietudes que tengan. Me parece que es muy oportuno y aplaudo pues que se haya generado este espacio para hablar un poco sobre este tema que es muy importante para el sector empresarial y para el comercio en general. Y pues exhorto también tanto a la Cámara de Comercio como al sector público a crear estos espacios que al final lo que hacen es asegurar que exista un sector empresarial informado y que se asegure el flujo del comercio mundial de la mejor manera. Muchas gracias. Vamos cerrando entonces la grabación y el seminario, el webinar de la mañana de hoy. Les agradezco a todos y nos despedimos.